con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y entonces allí Eva, extasiada, mira, dice, no, Dios nos dijo que de este árbol no debíamos comer y no le debíamos tocar, porque el día que comamos de este árbol vamos a morir. Y allí comienza el diálogo y le dice a la serpiente, no moriréis. Y allí Eva vio el árbol que era hermoso en gran manera, y vio que la serpiente comía y la serpiente no moría, y dice que tomó del árbol, del fruto del árbol, y lo comió. Y luego se transformó en instrumento para ir a su esposo, y su esposo le pregunta, ¿has comido del árbol? La serpiente, bueno, y le dio a su esposo, quien también comió rápidamente. La ley de Dios en ese momento era simplemente, obedece y vivirás. No comas del árbol. Es el único árbol. Fue el único mandato que había dado. El único mandato que había que obedecer. Y era fácil obedecerlo. Pero habían sido advertidos ellos. Y ese conflicto pasa a través del tiempo con el pueblo liberado de Dios, el pueblo de Israel sacado con mano fuerte, con prodigios. A ese pueblo Dios le revela su ley, a ese pueblo que los salvó de la esclavitud, al pueblo salvado. Los mandamientos de Dios y la ley de Dios es para proteger al pueblo salvado, al pueblo que Dios está salvando, a ese pueblo de Israel que era esclavo, que sabían solo cocinar ladrillos y reproducirse. Y ahí Dios se revela en forma majestuosa en el monte Sinaí y escribe las 10 palabras en 2 tablas de piedra y se las da a Moisés. Entre ellas, por supuesto, el gran mandamiento del día reposo, que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Hay un principio en la palabra de Dios, a nosotros a comprender este tema conflictivo de la ley de Dios y del día de reposo. Dice lo siguiente: y les di también mis días de reposo, señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Notable, Dios es el que santifica, Dios es el que llama, Dios es el que salva, pero dejó una señal que está en la ley de Dios: el día de reposo, símbolo de la obra que Dios hizo en la creación. Habiendo terminado la creación, habiendo creado todo, habiendo creado al hombre, Dios hace una pausa en el tiempo de la tierra, en el día de la tierra, y a ese día lo señala, lo aparta, lo santifica y reposa. Y ese mandamiento hoy está en conflicto en el mundo cristiano. Los grandes reformadores como Martín Lutero, Melanchthon, Calvino y otros grandes líderes del protestantismo, habiendo estudiado la Biblia y habiendo estudiado la gracia de Dios y la salvación por fe, todavía a ellos no alcanzaron a entender totalmente que gran parte del Evangelio tiene que ver con la obediencia, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, no por nuestro esfuerzo, sino porque fuimos rescatados y salvados, y como señal, como respuesta, adoramos. Pero hay otro conflicto, ¿no es cierto?, que continúa, el conflicto continúa. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados
en su mano hasta tiempos, tiempos y medio tiempo. ¿Quiénes son esos santos, Luis? Los santos son aquellos que han aceptado la palabra de Dios, la gracia de Dios, y componen el pueblo de Dios a través de toda la historia. Adán y Eva, a pesar que pecaron, recibieron el mensaje de la salvación, aceptaron el mensaje de la salvación, adoraron a las puertas del jardín del Edén. Hay un conflicto de adoración en cuanto a la ley de Dios, y los santos son el objeto de ataque, como estudiamos en lecciones anteriores, de Satanás. Dice que Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y se fue a hacer guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El tiempo está pasando rápidamente y ya comenzamos a vislumbrar, por lo menos desde un pequeño pantallazo, quiénes son los santos, quiénes son aquellos en los que van a comenzar a sufrir ese ataque, donde también el Altísimo, cuando estuvo aquí en la tierra, sufrió como ataque. Y ha pasado un tiempo, un determinado periodo, que luego vamos a ir viendo por qué tiene su influencia estos 2300 días o años. 1260 años. 1260 años. Tiempos, la mitad de un y tiempo. Y la mitad de un tiempo. ¿Sí? 1260 años, donde tienen su significado para nuestra vida. Así que no te vayas. Enseguida continuamos viendo de esa promesa de un lugar mejor, pero no es gratuito. Así que no te vayas, quédate porque vamos a seguir estudiando. Y es importante que escudriñemos juntos la palabra de Dios.
porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esto es Estudiando al Aire. Muy bien. ¿Qué significa, Luis, este periodo que nos lleva a pensar de que algo comenzó o algo terminó? ¿Y por qué el Señor hace hincapié justamente a través de Daniel con estos versículos, diciéndonos que este poder iba a ir contra el Altísimo, contra los santos del Altísimo, y que incluso intentaría hasta cambiar esa ley que Dios había dado en el principio? Interesante que el libro de Daniel, en el capítulo 7, hace la historia de los 4 reinados o reyes universales que hubo: el imperio de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y en el tiempo, dice, del último, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. Es un bosquejo grande el que presenta allí. Ahora dice claramente aquí, dijo así, la 4ª bestia, o sea, el 4º reino, será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El imperio romano fue así. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. La historia confirma que se levantaron 10 reyes, 10 naciones después. Y dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y ahí está donde dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y luego se anuncia el juicio de Dios. Ahora, en ese marco del tiempo, dice tiempos, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, 1 año. Y 2 años, tiempos. Y medio tiempo, nos lleva a 1260 días. De acuerdo a la Biblia, a la interpretación bíblica, y todos los eruditos han quedado de acuerdo en eso, de que cada día representa 1 año. El libro del Apocalipsis se divide en 3 partes. Hay 3 aspectos importantes. Uno es la visión del Cordero de Dios. Otra es el escenario en el cual se presenta, es el santuario celestial. Y el foco donde alumbra el libro del Apocalipsis es el remanente que guarda los mandamientos de Dios. En Apocalipsis hay capítulo 12, que es el quiebre del libro. Lo primero es la historia del cristianismo, la historia que se le reveló de lo que sucedería en la iglesia y cómo lucharía el dragón contra el Hijo, contra la iglesia, el tiempo de la persecución y que vencería a los santos del Altísimo y que trataría de cambiar los tiempos y la ley, que lucharía en contra del remanente. Ese remanente tiene una característica: guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero hay muchos que dicen, y hay una lucha en el cristianismo, los mandamientos de Dios no se pueden guardar todos. ¿Cómo vamos a guardar? Pero nosotros no podemos guardar la ley. Sin embargo, tenemos lo que podríamos decir un ejemplo humano, cuando el joven rico se acercó a Jesús. Exacto. ¿Qué le dijo? Si todo esto he guardado desde mi niñez. Es decir, guarda los mandamientos, le dijo. Guarda los mandamientos. Evidentemente es factible. Ahora, aparte del ejemplo de Jesús, por supuesto, ¿no? Romanos 7 presenta que los santos, los que eligieron a Cristo, tenemos un problema de naturaleza
que nos lleva al pecado. Nuestra hermana Eva y nuestro hermano Adán nos legaron y nuestro papá y nuestra mamá nos legaron una naturaleza pecaminosa. Que tenemos que luchar diariamente con eso. Queriendo hacer el bien, dice el apóstol Pablo, hallo en mi interior una ley que me lleva al pecado. Y entonces, ¿cuál es la función de la ley? Interesante lo que dice Romanos capítulo 7. La función de la ley en la Biblia tiene como propósito señalar el pecado. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Romanos 7:7. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero dice el apóstol, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley es espiritual, pero esa ley me señala el pecado. Y no me salva. No me salva. La ley no salva. La ley señala. Y Romanos 8 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La lucha interna del corazón humano. Ese gran conflicto propio, ¿no? Romanos 8:1 dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley no puede salvar, nos muestra, es como el espejo. El espejo nos sirve para ver si tenemos nuestra barba larga, si nuestro pelo no está cortado, si tenemos los ojos sucios o la cara manchada con grasa o con mezcla cuando estuvimos trabajando, pero no podemos lavarnos la cara con el espejo. Tenemos que ir al agua y al jabón. Algo que nos purifique, que nos limpie. Nos purifique y que nos limpie. Por eso dice Ezequiel 20, yo Jehová que los santifico. Él es el que santifica. Así como santificó el sábado, nos hace santos a nosotros. Nos hace santos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la ley, y el autor de la ley murió en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar, y Él obedeció los mandamientos de Dios completos. Y en la cristiandad hay un conflicto en cuanto a la ley. El conflicto que se inició en el cielo sigue en la tierra y sigue en la iglesia, dentro de la iglesia. Satanás lo introdujo dentro de la iglesia. ¿Por qué te vas a preocupar por un mandamiento tan chiquito? Interesante. La infracción de la ley, por pequeña que sea, es infracción a toda la ley. A toda la ley. A toda la ley. Notable. La ley y el pecado. La ley no es el problema. La ley tampoco salva. Romanos 7. La ley no salva. La ley no es el problema. El problema es la naturaleza humana. Y para eso vino Jesús, que cumplió y vivió en armonía total con la ley de Dios. Por gracia me es aplicada a mi vida, a través del perdón, a través de la confesión, a través del ministerio del Espíritu Santo diariamente, a través del estudio de la palabra, así como les abrió el entendimiento a los apóstoles que iban camino a Emaús hablando y le dijeron a Cristo y no lo veían, ¿no eres tú el único forastero que no sabes lo que pasó en Jerusalén? Y él les comenzó a hablar de las profecías de todo el Antiguo Testamento, de cómo el Cristo habría de ser crucificado y que habría de morir y que sería condenado y que resucitaría. Y decía, no ardía nuestro corazón cuando nos presentaba las Escrituras, y les abrió los ojos y lo vieron y se dieron y volvieron a Jerusalén. Y se encontró luego con los discípulos, dice que les abrió el entendimiento para que escudriñaran las Escrituras. Notable, la ley no produce la muerte. El pecado produce la muerte. La ley es lo que muestra cuán mortal es el pecado. La actitud, Adán y Eva desobedecieron,
La serpiente le dijo, no moriréis. Yo no sé cómo habrá sido la serpiente de hermosa ver una serpiente enroscada o volando en el aire. Volando, eso era la parte interesante. Comiendo un milagro mentiroso. Y ahora la serpiente puede estar enroscada también en la ley de Dios. Tal cual. Enroscarse en la ley de Dios y decir, no, tú no necesitas guardar toda la ley. La ley fue abolida. La ley fue abolida. En la cruz fue abolida. Pero si la ley fue abolida en la cruz, entonces no habría más pecado. Sería una contradicción filosófica. Totalmente. Aparte, si pudiéramos explicar el pecado, no sería pecado. Claro. Por eso Pablo le dice, yo conocí la codicia porque la ley me dice que hay no codicia. codiciarás. Y hoy, con quien hablamos, podemos llegar a la misma conclusión. Es decir, fue abolida la ley. Bueno, ¿por qué no vas con un revólver y matás a fulán? No puedo matar. ¿Cómo que no? La ley dice que No matarás. no matarás, pero vos me decís que la ley se terminó. No, bueno, sí hay algunas cosas. Y en realidad, cuando comenzás a profundizar, de los 10 mandamientos, solamente te quedan uno, y a ese uno solamente le cambian una o dos palabras. Por lo cual, la ley sigue existiendo, pero la cambio a mi favor, de acuerdo a lo que a mí me interesa o me gusta. Después de esta pausa musical, venimos a ver por qué la ley solamente se ha cambiado o se está queriendo cambiar a un día específicamente. No te vayas, enseguida volvemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria
gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Esto es Estudiando al Aire. Muy bien, amigos, no es que nos olvidamos de ustedes. Como siempre, tratamos de saludarlos a cada uno en forma particular. Y acá tenemos un listado de gente que está conectada, saludando y escuchando nuestra transmisión. Así que los saludamos con un gran abrazo desde aquí, desde Libertador San Martín, desde Nuevo Tiempo Libertador. Para cada uno de ustedes, y en forma especial lo hacemos con Blanca, que nos está deseando feliz sábado. María también desea feliz sábado y bendiciones. Elizabeth, hermanos, los estoy escuchando desde Piriápolis, Uruguay. Francis nos envía saludos. También para vos, Francis, un gusto que puedas estar disfrutando de este momento. Deseamos que el Señor te esté acompañando. Wimpy también nos desea bendiciones, nos está escuchando desde Sáenz Peña y envía saludos especiales para Luis y para Omar y a las familias respectivas. Así que gracias, Wimpy, por tus saludos. Deseamos de corazón que el Señor te esté acompañando en este día. Sirley también está mandando saludos y bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Nos está escuchando. Sirley es una prima mía. Así que gracias, preciosa, por estar escuchándonos. Y también saluda a Luis en este día, deseando feliz sábado para nosotros y para las familias. Así que para cada uno de ustedes, que son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro gran tesoro en el aire, también les deseamos de todo corazón muchas bendiciones en este Día del Señor. Y continuamos viendo este estudio de hoy, donde decíamos que tiene una particularidad. Evidentemente, después de mucho luchar con el cambio de la ley, la trampa no está en toda la ley, sino está apuntando a una sola parte de esa ley. Cuando Dios dio, fueron 10 los mandamientos, y la destrucción de una pequeña parte de uno ya es la destrucción total de la ley en forma completa. Pero el enemigo se ha centrado específicamente en destruir, creo que la principal parte, que no es solamente la segunda parte de la ley, ¿sí? Recordemos que la ley está dividida en dos partes, la que tiene que ver de nuestra relación con Dios y la que tiene que ver de nuestra relación con el prójimo. 4 mandamientos para el Señor y 6 mandamientos para el prójimo. De esos 6, podemos decir que hoy el 99,9% está totalmente destruido, ¿sí? Porque cada vez que escuchamos un noticiero, que miramos un noticiero, nos damos cuenta de la violencia, la maldad, la codicia, el robo, todo lo que estamos destruyendo en nuestra relación interpersonal. Y evidentemente con Dios también ha pasado lo mismo, ¿sí? Ídolos, tal vez no hechos de una forma como los tenemos en la mente, en la imagen, sino que son esos ídolos que tal vez hoy nos pueden estar separando, que puede ser simplemente la tecnología, simplemente el trabajo, simplemente cosas
que nos llaman mucho más la atención que lo espiritual. Y lo poco que estaba faltando era encontrarnos con Dios un día específico. Ese día que el Señor santificó, que apartó, que guardó porque reposó ese día, es el día que hoy Satanás está atacando con mayor fuerza. Fijémonos, interesante, Satanás es destructor de relaciones. Para destruir la relación del Dios con el hombre y del hombre con Dios, tergiversó las Escrituras. Cambió, dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hay un libro que se llama Servicio Cristiano, escrito por Elena G. de White. Dice que Satanás estudia la Biblia, sabe más Biblia que cualquiera de nosotros, pero la estudia para torcer su significado. ¿Dónde puede meter la duda? ¿Dónde puede poner la duda? ¿Por qué del sábado al domingo? Por qué del domingo. ¿Cuáles son los versículos bíblicos que usan los cristianos, muchos cristianos sinceros, para apoyar el día domingo? San Juan 20, 19 al 23. Hechos 20, 6 y 7 y Primera de Corintios 16, 1 al 4. En el primero de ellos menciona que los discípulos estaban reunidos no para santificar un día, sino que estaban escondidos en el aposento alto, cerradas las puertas, y Jesús se presentó ante ellos. Ya Jesús había resucitado. Notable, pudo pasar, quizás abrió la puerta y no lo vieron. Estaban tan atemorizados y les dijo, paz a vosotros. Y dice la Biblia que sopló el Espíritu Santo y les dio el Espíritu Santo para que continúen siendo enseñados por el Espíritu Santo. Pero ese versículo no dice que el sábado se cambió o que era el día que... En Hechos 26 y 7. De hecho, Luis, ¿sí? Si nosotros tomamos como referencia ese versículo, ¿qué hizo el Señor? Reposó, ¿sí?, en la tumba ese día. Exacto. Descansó en la tumba. Claro, el día anterior. Que fue el día anterior. El día anterior. Ese día era el primer día de la semana. El primer día, como lo había hecho en el origen, exacto, da comienzo a la actividad nuevamente. Y ahí es donde se les aparece. No quiere decir eso en ninguna forma de que hay un cambio en la ley de Dios. Notable, Hechos 26 y 7 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Pablo tuvo una reunión, estaba de viaje con los discípulos de esa zona, partieron el pan, dice, el pan de la Santa Cena. La Santa Cena se puede hacer en cualquier momento, pero no cambió el día de reposo por eso. No hay ningún cambio de día de reposo. Y cuando vamos a Primera de Corintios 16, otro de los versículos que usan aquellas personas que, cristianos bien intencionados, no vamos a juzgar las intenciones de ellos, pero pueden estar engañados, pueden estar persuadidos por sus dirigentes religiosos. Primera Corintios 16, 1 al 4 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, quienes la hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. En este versículo tampoco hay evidencias de un cambio de día de reposo. Y la palabra de Dios dice claramente en Deuteronomio 5, no añadiréis a la palabra que Jehová ha hablado, ni disminuiréis de ella. Y el Apocalipsis también lo dice claramente, lo podemos leer, no podemos ni añadir ni quitar. Ni una jota ni una tilde. Jota, ni una tilde.
Es decir, el ser humano no tiene autoridad o no tenemos autoridad, por más iglesia que nos llamemos, de añadir o de quitar. Dice claramente, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, del libro de Apocalipsis, dice también, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y las cosas que en ella están escritas. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras, si alguno cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No se puede ni añadir ni quitar. Ni quitar. Y no se puede malinterpretar. Por eso, insisto, cuando Jesús había resucitado y se apareció a los que iban a Emaús y les abrió las Escrituras y les presentó desde Moisés todos los profetas, y ellos decían, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Y le fueron abiertos los ojos cuando se sentó a la mesa y partió el pan y lo bendijo. Se abrieron los ojos, sí, a Jesús, y se desapareció de él. Se fue. Más evidencia que esa era imposible, ¿no? Y fueron abiertos sus ojos. Y luego cuando se reúne con sus discípulos, leamos San Lucas capítulo 24, después de resucitado, dice, les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento y nuestros ojos para que veamos. Es interesante que todos los ciegos que Jesús sanó, los hacía inmediatamente. Los seres humanos nacemos ciegos y necesitamos ver. Ahora, ¿por qué honrar el sábado? ¿Qué hizo Jesús? Dice, y como era su costumbre, fue a la sinagoga de Capernaum y se levantó a leer y le fue dado el libro de Isaías. Y leyó, y esto está en San Lucas capítulo 4, lo podemos leer, interesante, él adoraba en día sábado. El Evangelio según San Lucas fue escrito 20 años después de que Cristo se había ido, 20 años después. Que bien podía haber sido cambiado si es que era cambiado. Y la iglesia guardaba ese día. Totalmente. La iglesia guardaba ese día. Y las mujeres, dice también, hay otros versículos en San Lucas 23, y las mujeres que vinieron de Galilea, vueltas, prepararon drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron conforme al mandamiento. Eso fue después que Jesús cuando Jesús estaba muerto. Interesante. Nosotros ahora tenemos ese conflicto entre la ley de Dios y cómo interpretan los hombres la palabra de Dios. Ese es el tema. Cuando el criterio nuestro está por sobre la palabra de Dios, ese es el gran problema que enfrentamos como hijos de Dios, como estudiantes de la palabra de Dios, que a veces podemos caer en el error de poner el criterio de la iglesia o el personal por sobre las Escrituras. La iglesia tiene que sujetarse a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que o los teólogos ni siquiera la inspiración divina a personas que han podido escribir acerca de los temas están capacitados para cambiar esa palabra de Dios. Exactamente. No podemos ni añadir ni quitar. Deuteronomio 5 y Apocalipsis 22. No podemos ni añadir ni quitar. Dios se reveló. Cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Y cuando nosotros queremos escucharlo a Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios. Allí está. Ahí ella es la que nos habla. Ella nos habla. Por eso le dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, notable, Vespasiano echó a todos los cristianos de Roma, inclusive nos dice una lección anterior que hasta sus familiares directos habían aceptado las costumbres judaicas, es decir, estaban guardando el sábado, habían aceptado a Cristo, y fueron algunos muertos y otros echados, y todas sus propiedades fueron confiscadas y quedaron en la lona. Y a Juan lo mandaron como para rematar que el cristianismo no surgiera más,
a la isla de Patmos, una isla de 23 totalmente o 24, desértica. desierta, una mina de estaño, con allí solo. Y notable, la potencia de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre. Allí se aparece Cristo y le revela a Juan lo que habría de suceder pronto. Le revela el Apocalipsis, la historia de la iglesia, el conflicto con el remanente y la etapa final de la preparación que el pueblo de Dios necesita y necesitamos nosotros, cada uno de nosotros al escudriñar las Escrituras, prepararnos para ese tiempo del fin, cuando el conflicto entre lo que la palabra de Dios dice y lo que los hombres piensan y dicen acerca de la palabra de Dios se confrontará, la verdad y el error, la falsedad y la verdad, lo que añadieron y lo que no se puede añadir. Bien, amigos, el tiempo ya nos está casi que corriendo, pero antes de irnos saludamos así rápidamente a más gente que se une a nuestra transmisión o que ha estado allí y que los queremos un montón. Riola desde Chile nos está saludando y nos desea un feliz sábado, bendiciones también, y de hecho también para ti, Riola, un saludo muy grande. Mifflin también desea feliz sábado. Herminda, feliz sábado, nos está escuchando desde Nueva York. Bienvenida a nuestra transmisión, querida Herminda, y también a la gente de Estados Unidos. También saludamos a Eduardo, que nos desea feliz sábado desde San Clemente del Tuyú. Saludos y muchas bendiciones, Eduardo. A la familia Bazán, que envía saludos, nuestro gran cariño, nuestro abrazo gigante para ustedes, familia. Deseamos de corazón que el Señor los esté cuidando y bendiciendo en todo. Y también saludamos a Mirta, que nos envía saludos, y a cada uno de ustedes, los que escriben y a los que no, nuestro cariño enorme en este Día del Señor, el deseo de bendiciones y de felicidades. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos para hacer el cierre del estudio de hoy. Esto es Estudiando al Aire. Ya el tiempo se nos ha escapado, pero no queremos dejar de hacer lo que habitualmente hacemos. Y después de haber estudiado la palabra de Dios, tenemos que sacar alguna lección útil para nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer para aplicar esto que hemos estudiado hoy? Esa posibilidad casi certera que se nos viene de un cambio de día. ¿Cómo debemos estar preparados para ese momento, Luis? Indudablemente la ley de Dios de los 10 mandamientos sigue en vigencia. Y esa ley incluye el día de reposo sabático. ¿Por qué entonces tantos cristianos guardan el domingo? ¿Puede haber alguna cosa que a nosotros nos entre la duda
y nos querramos ir con la mayoría. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. La personalidad de Jesús, en una obediencia completa y la aplicación de la gracia divina al corazón humano a través del perdón, a través de la confesión, a través del estudio de la Biblia y a través del testimonio y la obediencia a la palabra de Dios, pueden ayudarnos a nosotros a que el Evangelio eterno, dice el Apocalipsis, y vi en medio del cielo un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el mensaje era: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en él. Ese Dios maravilloso, misericordioso, perdonador, clemente, tardo para la ira, a quien Moisés vio. Moisés estaba en el monte con Dios y le dijo Moisés a Dios: yo quisiera ver tu rostro. Entonces Dios le dijo: no verá mi rostro el hombre y vivirá, pero yo haré pasar toda mi gloria delante de ti, y con mi mano, Dios tiene forma, tiene mano, te esconderé en la hendidura de la peña, de la roca, y tú verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Moisés, a quien se le dio la palabra de Dios escrita con el dedo de Dios, pudo contemplar la apariencia de Dios. Dios quiere que a través de la obediencia y de la relación que podamos mantener con Él, a través del estudio de la Biblia, cuando Dios habla, a través de la oración personal, a través del testimonio cristiano, a través de la obediencia a todos los mandamientos de Dios, por la gracia de Dios. Romanos 8, versículo 1, los que vivimos no según la carne, sino según el Espíritu. Lo que era imposible para la ley. La ley nos muestra el pecado, la ley no nos salva, la ley lo que nos condena es el pecado, la desobediencia, lo que nos mata, y para eso vino Cristo, porque la ley de Dios no fue abolida. Si no, no existiría el pecado. Ni fue, ni es, ni será cambiada. Ni será cambiada. Y el libro del Apocalipsis toma los símbolos del libro de Daniel y los símbolos del Antiguo Testamento, del culto, que era sombra y figura de lo que habría de venir, toma esas formas, aparece allí el Cordero inmolado, el lugar santísimo, el templo de Dios, la adoración celestial, y allí está el gran conflicto entre la adoración al poder de esta tierra que trata de cambiar los tiempos y la ley, y la adoración al verdadero Dios y en la verdad. Dice: los emperadores romanos, junto con las autoridades eclesiásticas, pensaron que el cambio de día de adoración facilitaría la conversión de la gente, de los gentiles. Esto, unido con un odio creciente al judaísmo, abrió el camino para que el cuerno pequeño anunciado por Daniel cambiase los tiempos y los días de adoración. Y los mandamientos, ¿no es cierto? El cambio fue paulatino y una vez consolidado se justificó a posteriori como la celebración del día de la resurrección. En realidad se está ofendiendo al verdadero carácter de Dios, porque Dios dice que bendijo el séptimo día, reposó en el séptimo día y lo santificó. Y en Ezequiel, en Isaías y en el libro de Deuteronomio, en Números, Dios habla a través de sus autores, los profetas, que los mandamientos de Dios fueron dados para un pueblo liberado, en memoria de lo que Dios
es capaz de hacer y cómo Dios puede santificar, es decir, apartar, preparar para los acontecimientos finales, salvar eternamente. Eso es lo que Dios quiere hacer. Lo hizo con el pueblo de Israel, aunque muchos no lo obedecieron, pero había un remanente. Y a través de toda la historia ha habido un remanente. Es el foco del libro del Apocalipsis. El foco es el remanente. Ese remanente es fiel, no es legalista, es fiel, es obediente por la gracia de Dios aplicada a su corazón. Apliquemos esto que hemos estudiado hoy. No nos dejemos engañar. El Señor cumplió, cumple y cumplirá su palabra siempre. No la cambió, no la cambia y no la cambiará hasta que Él venga a buscarnos nuevamente. Te esperamos el sábado que viene cuando estemos estudiando al aire. Hasta aquí estuviste escuchando Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Te esperamos todos los sábados a las 10 por Nuevo Tiempo Libertador.